el alcalde absoluto de Marbella, el amante público de Isabel Pantoja, el político español más mediático de toda la historia del corazón, el hombre que protagonizó la telenovela amorosa más larga de España, y ese mismo hombre destrozado y muerto en un hospital de Marbella abandonado por Isabel Pantoja cuando entró en la cárcel, destruido por el cáncer, después de salir de prisión arrastrando una cardiopatía, y aún peor, después de pedir perdón, llorando a las 2 hijas que abandonó por amor a la mujer que lo destrozó después de 30 años. Hoy vas a saber la verdad sobre quién destruyó realmente a Julián Muñoz, que lo mató en vida. Aún peor, por qué Isabel Pantoja le abandonó como a un perro, y lo más asqueroso, los millones de euros que robó como alcalde de Marbella. Y lo más oscuro, lo que Julián Muñoz confesó llorando en su última entrevista de viernes pocos días antes de morir. Quédate hasta el final, porque al terminar este vídeo no vas a ver a Julián Muñoz, ni a Isabel Pantoja, ni a Maite Zaldívar de la misma manera nunca más. Y vas a entender por qué el 24 de septiembre del 2024 cerró el capítulo más oscuro y del corazón español del siglo XXI. Pero para entender qué le pasó realmente a Julián Muñoz en aquel hospital de Marbella donde murió, primero tienes que saber por dónde pasó. Tienes que saber cómo aquel camarero abulense llegó a tenerlo todo y a perderlo todo. Hay un camino, y empieza en Ávila, 24 de noviembre, 1947. Vamos al principio, al pueblo abulense, a la familia humilde castellana, al niño huérfano de padre que durante los años 50 sobrevivió a la posguerra de la España rural. Julián Felipe Muñoz Palomo, El Arenal, Ávila, 24 de noviembre, 1947. Familia humilde castellana, propietaria de unas tierras modestas. Padre fallecido durante la infancia del futuro alcalde. Madre viuda criando sola al hijo durante los años 50 españoles. En el pueblo de El Arenal lo llamaban Cachulí. Era el mote familiar tradicional. Procedía de un niño de la familia que durante la infancia no podía pronunciar correctamente el apelativo familiar Juli. Y el mote Cachuli se quedó pegado al joven Julián durante toda su vida adulta posterior en Ávila. La madre viuda decidió durante los años 60 enviar al hijo a estudiar medicina a la Universidad Complutense de Madrid. Era el sueño de la mujer abulense, ver al hijo huérfano convertido en médico respetado, y se sacrificó económicamente durante varios años seguidos para pagarle los estudios universitarios en la capital española. Y aquí está el dato sobre los años universitarios en Madrid del futuro alcalde de Marbella. Las verdaderas actividades nocturnas del joven Julián Muñoz durante los años 60 españoles y el engaño descarado que mantuvo durante varios años seguidos a su madre viuda de El Arenal. Julián Muñoz se matriculó en la Universidad Complutense en la carrera de medicina durante los años 60, pero el joven abulense apenas pisó las aulas universitarias. Hacía novillo sistemáticamente durante los meses lectivos. Solo le atraía divertirse durante las noches madrileñas. Engañaba a su madre durante los años seguidos. Vivía en una pensión modesta del centro madrileño. La madre le enviaba religiosamente cada mes el dinero suficiente para los gastos universitarios y la manutención completa. Pensaba que el hijo único era un alumno aplicado de medicina, cuando en realidad Julián apenas aprobó el primer curso. Los sueños maternos de ver al hijo convertido en médico respetado se esfumaron durante aquellos años, y la madre viuda falleció durante los años 70. Julián Muñoz se quedó completamente solo en Madrid, sin nadie que le mantuviera económicamente. Tuvo que ponerse a trabajar inmediatamente como visitador médico. Y aquí está el momento exacto del encuentro brutal con la mujer que iba a cambiar completamente la vida del futuro alcalde de Marbella, el club nocturno madrileño donde la conoció, el barrio madrileño donde ambos vivían, y la edad concreta del futuro político español durante el inicio de la relación sentimental. Marzo, 1977. Julián Muñoz vivía en un apartamento alquilado del centro madrileño, según el diario Infobae. En el mismo edificio
residía una joven malagueña llamada María Teresa Zaldívar García, Maite Zaldívar, hija de un guardia civil, madre soltera de una niña pequeña llamada Eloísa Núñez Zaldívar. Maite Zaldívar trabajaba durante aquellos años como camarera en un club nocturno mítico madrileño. Se llamaba La Poupée. Estaba situado en una calle cercana a la calle de la Princesa madrileña. Era uno de los locales nocturnos más conocidos del Madrid de los años 70 españoles. Y allí pudo conocer Julián a Maite durante una noche cualquiera. La relación sentimental empezó rápidamente durante los meses siguientes. Julián Muñoz se enamoró perdidamente de la malagueña Maite Zaldívar durante el año 77 y decidió adoptar a la hija pequeña Eloísa Núñez Zaldívar como propia. Era una decisión personal radical del abulense durante los años 70 españoles, pero según los registros oficiales Wikipedia, Julián y Maite ya se habían casado durante el año 1974. La fecha exacta del matrimonio civil no está aclarada en todas las fuentes españolas, pero el matrimonio Muñoz-Zaldívar era ya oficial durante los años 70 españoles. Y aquí está el dato sobre los inicios económicos del matrimonio Muñoz-Zaldívar durante los años 70 españoles. El pueblo madrileño, donde se establecieron inicialmente, el negocio comercial fallido que durante aquellos años intentaron sacar adelante, y la huida posterior hacia la Costa del Sol española, Julián Muñoz y Maite Zaldívar se fueron durante los años 70 a vivir al pueblo madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Era una localidad rural a unos 80 kilómetros de Madrid. Allí intentaron sacar adelante un pequeño negocio comercial, pero el establecimiento fracasó económicamente durante los primeros años seguidos. La pareja, arruinada, decidió salir huyendo de San Martín de Valdeiglesias, dejando un pufo importante a varios acreedores madrileños del pueblo. Era una situación económica para el matrimonio durante aquellos años, y la pareja decidió empezar desde cero en otra ciudad española completamente diferente, Marbella, Costa del Sol. La pareja Muñoz-Zaldívar decidió durante mediados de los años 70 refugiarse en la casa de los padres de Maite, en la localidad malagueña. Era la opción económica más viable durante aquellos años, y allí empezaron una nueva vida laboral profesional. Maite Zaldívar consiguió rápidamente trabajo durante los años 70 como taquillera y acomodadora en un cine de Puerto Banús, según el diario Libertad Digital. Era un trabajo modesto, pero económicamente estable. Julián Muñoz consiguió simultáneamente trabajo como camarero en un bar de Puerto Banús. Era la primera vez que servía cervezas profesionalmente. Y aquí está el dato sobre el primer negocio hostelero del matrimonio Muñoz-Zaldívar en Marbella durante los años 80. El nombre comercial concreto del establecimiento, la calle de Puerto Banús, donde estaba situado, y el éxito empresarial que durante aquellos años consiguió la pareja malagueña adoptiva. Durante los años 80 españoles, el matrimonio Muñoz-Zaldívar montó su primer negocio hostelero en Marbella. Se llamaba Maite I, según los archivos del diario Infobae. Era un bar-restaurante situado en Puerto Banús. Maite aportaba una enorme capacidad para las relaciones públicas y la inteligencia comercial. Julián aportaba el trabajo físico diario. Hija Elia Muñoz Zaldívar nació durante los años 70 del matrimonio oficial. Era la segunda hija oficial de la pareja malagueña marbellí. Junto con Eloísa Núñez Zaldívar, adoptada por Julián, formaba la familia del matrimonio Muñoz Zaldívar durante los años 80 españoles. El bar Maite I funcionó comercialmente bien durante los primeros años 80 y la pareja decidió montar un segundo establecimiento hostelero. Se llamaba Maite Puerto. Estaba también situado en la zona comercial de Puerto Banús. Era un negocio empresarial mayor y más ambicioso económicamente que el primer bar. Los negocios hosteleros del matrimonio Muñoz Zaldívar empezaron a prosperar durante los años 80 españoles. Marbella vivía durante aquellos años el inicio del boom económico turístico internacional. Puerto Banús se llenaba de millonarios árabes, de famosos europeos, de políticos españoles, y la pareja Muñoz Zaldívar conocía a todos. Y aquí está el momento exacto del salto a la política española de Julián Muñoz
durante los años 90. El partido político concreto donde ingresó, el líder político mítico que lo introdujo en la política municipal de Marbella, y la fecha exacta de la primera elección municipal del futuro alcalde marbellí, 1991. Marbella entera vivía la llegada de un nuevo líder político brutal. Se llamaba Jesús Gil y Gil. Era el expresidente del Atlético de Madrid. Había decidido fundar un partido político propio, el Grupo Independiente Liberal o GIL, y se presentaba a las elecciones municipales marbellíes de mayo del 91. Y aquí está el dato sobre el ascenso económico imparable del matrimonio Muñoz-Zaldívar durante los años 80 españoles en Marbella. Los millones que durante aquellos años empezaron a acumular en los negocios hosteleros y los contactos políticos importantes que durante los años empezaron a tejer en la Costa del Sol española. Marbella vivía durante los años 80 españoles el inicio de una transformación económica. La Costa del Sol se llenaba de millonarios árabes saudíes, de magnates rusos, de políticos italianos, de empresarios alemanes y de famosos de toda Europa que durante aquellos años buscaban refugio fiscal en el sur español decisivo. Los bares Maite I y Maite Puerto se convirtieron rápidamente durante los años 80 en lugares de referencia gastronómica del puerto Banús malagueño. Maite Zaldívar atendía personalmente a los clientes más importantes. Julián Muñoz controlaba la gestión económica del negocio hostelero y la familia Muñoz Zaldívar empezaba a ganar dinero importante. Durante aquellos años, Julián Muñoz desarrolló una capacidad social para hacer contactos personales con los políticos locales malagueños. Acudía periódicamente a las reuniones del Partido Conservador marbellí, conocía a los empresarios inmobiliarios importantes de la Costa del Sol y empezó a soñar con dar el salto político local. 1990. Marbella vivía un momento crítico social. La inseguridad ciudadana crecía, los robos aumentaban y los empresarios marbellíes pedían a gritos un cambio político radical municipal. Era el momento perfecto para la llegada de un líder político fuerte. Y ese líder llegó durante mayo del 91 español decisivo. Y aquí está el dato sobre Jesús Gil y Gil, el expresidente del Atlético de Madrid que durante 1990 decidió dar el salto a la política municipal española. La razón empresarial absoluta por la que fundó el partido Gil y los métodos políticos polémicos que durante los años desarrolló en Marbella. Jesús Gil y Gil era durante los años 80 uno de los empresarios españoles más mediáticos absolutos. Había sido presidente del Atlético de Madrid durante varios años, era propietario de varios negocios inmobiliarios y deportivos en toda España y vivía durante aquellos años con una residencia importante en Marbella brutal. Pero Jesús Gil quería mucho más durante los años 90. Quería controlar políticamente la ciudad de Marbella entera completa. Era una ciudad mediática, con grandes intereses inmobiliarios, y decidió fundar oficialmente durante 1990 y un partido político propio. Lo bautizó como Grupo Independiente Liberal, o GIL. El GIL se presentó a las elecciones municipales marbellíes de mayo del 91 y arrasó electoralmente con una mayoría. Jesús Gil se convertía en alcalde de Marbella y empezaba a gobernar con métodos personalistas polémicos durante los años siguientes brutales. La ciudad quedaba completamente en sus manos. Y aquí viene la primera revelación sobre Julián Muñoz. Jesús Gil necesitaba personajes locales conocidos durante mayo del 91 para completar su lista electoral del partido Gil en Marbella, y se fijó en Maite Zaldívar. La malagueña era conocida en Puerto Banús por los negocios hosteleros Maite I y Maite Puerto. Gil le propuso entrar en el partido político como concejala de festejos del Ayuntamiento de Marbella. Maite rechazó cordialmente la propuesta política. Le dijo a Gil que ella trabajaba de cocinera en su propio negocio hostelero, pero le sugirió a su propio marido, Julián Muñoz, como sustituto político adecuado. Gil estrechó la mano de Julián Muñoz durante aquellos meses, y el camarero abulense que durante los años 70 había sido un perfecto desconocido en Madrid, pasó a formar parte de las huestes políticas mediáticas del GIL. Mayo de 1991.
Julián Muñoz fue elegido concejal del Ayuntamiento de Marbella. Era el primer cargo público oficial del futuro alcalde español más mediático de toda la historia. Y durante los años siguientes empezó a escalar posiciones políticas rápidamente dentro del partido GIL Marbellí. Repitió como concejal durante 1995. Y durante las elecciones municipales de 1999 ya era el número 2 del partido GIL. Pero el ascenso político meteórico de Julián Muñoz dentro del GIL fue solo el inicio del calvario. Era apenas el preludio de algo mucho más, algo que iba a marcar definitivamente la vida personal del alcalde marbellí durante las décadas siguientes, hasta su propia muerte, durante el 2024. Y aquí está el dato sobre el primer encuentro entre Julián Muñoz y la tonadillera Isabel Pantoja durante 1990. La fecha exacta del concierto musical en Marbella, el gesto romántico discreto que durante aquella noche el concejal abulense tuvo con la viuda de Paquirri y la conexión sentimental que durante aquellos años empezó a gestarse silenciosamente. 1990. Isabel Pantoja vivía durante aquellos años el momento profesional más exitoso de su carrera musical completa. Era íntima amiga de la periodista madrileña Encarna Sánchez y aceptó oficialmente cantar durante un concierto importante en Marbella. Entre los asistentes oficiales del Ayuntamiento marbellí estaba el concejal Julián Muñoz. El concejal Julián Muñoz quedó completamente prendado del poderío escénico de Isabel Pantoja durante aquel concierto marbellí de 1990, según el diario Divinity. Era un flechazo, y el abulense gestionó personalmente desde el Ayuntamiento marbellí que el consistorio le hiciera llegar un ramo de flores importante a la tonadillera tras el concierto. Pero la relación sentimental entre ambos no se consolidaría hasta 13 años después brutales. Isabel Pantoja seguía recordando emocionalmente al torero Paquirri, muerto durante 1984, y Julián Muñoz seguía casado con Maite Zaldívar. Eran dos vidas paralelas que se cruzaron durante aquella noche del 90 para reencontrarse 13 años después. Y aquí está el momento exacto: el acceso oficial de Julián Muñoz a la alcaldía de Marbella durante mayo del 2002. La carambola política concreta que durante aquellos meses lo aupó al cargo, y el motivo judicial por el que el mítico Jesús Gil tuvo que dejar la alcaldía marbellí. 2 de mayo 2002. Julián Muñoz accedió al cargo de alcalde de Marbella. Era una carambola política inesperada absoluta. Jamás había soñado durante los años anteriores con ocupar el cargo público más importante de la ciudad malagueña. Pero las circunstancias judiciales y políticas le aupararon al cargo durante aquellos meses. Jesús Gil había sido imputado por el llamado caso Camisetas, según el diario Málaga Hoy. Era una trama de corrupción donde se acusaba al expresidente del Atlético de Madrid de haber falsificado los contratos de patrocinio. El Ayuntamiento de Marbella aparecía en las camisetas del Atlético rojiblanco y el contrato no estaba legalmente firmado correctamente. El Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación de Jesús Gil para ejercer cargos públicos, y Julián Muñoz tuvo que asumir la alcaldía marbellí durante mayo del 2002. Era el camarero abulense que durante los años 70 había sido un perfecto desconocido en Madrid, convertido en alcalde de la ciudad más española. Maite Zaldívar también ascendía socialmente durante aquellos años. Pasaba a ser oficialmente la primera dama de la Costa del Sol española. Acompañaba a su marido alcalde durante todos los actos oficiales municipales marbellíes. Las revistas españolas del corazón publicaban fotografías de la pareja Muñoz-Zaldívar durante los actos públicos. Y aquí está el dato sobre la decisión profesional personal que durante aquellos meses cambió completamente la vida del nuevo alcalde marbellí. La cantante española famosa que durante el 2002 contrató Julián Muñoz para varios conciertos importantes en Marbella, y el reencuentro que durante aquellos meses iba a estallar mediáticamente. Durante el año 2002, Julián Muñoz tomó una decisión brutal como alcalde recién estrenado de Marbella. Decidió contratar a Isabel Pantoja para 2 conciertos importantes durante el verano marbellí del momento. Era el reencuentro profesional con la tonadillera
que durante 13 años había estado en su memoria personal sentimental. Isabel Pantoja aceptó encantada el encargo profesional. Empezó a pasar largos días en Marbella durante aquellos meses. Julián Muñoz le cedía uno de los coches oficiales del ayuntamiento marbellí para todos los desplazamientos privados. Y la cantante se convirtió rápidamente en imagen oficial de Marbella durante el 2002. En algunas cenas y celebraciones oficiales del ayuntamiento marbellí, estaba ya claro que entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja había nacido algo mucho más que una simple amistad profesional. Las miradas, los gestos cómplices, las atenciones discretas. Era una relación sentimental que empezaba a gestarse durante el 2002. Lo más curioso absoluto era que Maite Zaldívar estaba durante aquellos actos oficiales, Ayuntamiento marbellí, siempre presente al lado de su marido alcalde y de la tonadillera Isabel Pantoja. La primera dama marbellí observaba cómo se gestaba la traición sentimental, hasta que finalmente decidió decir basta durante el 2003. Y aquí está el dato sobre las famosas bolsas negras de plástico que durante aquellos años llegaron oficialmente al domicilio del matrimonio Muñoz-Zaldívar en Marbella. El tipo concreto de billetes que contenían las bolsas. El apodo popular que durante aquellos años los españoles dieron a aquellos billetes. Las bolsas negras de plástico destinadas a la basura llegaban habitualmente durante el 2002 al domicilio del matrimonio Muñoz-Zaldívar en Marbella, según el diario Libertad Digital. Eran bolsas comunes domésticas. Contenían algo brutalmente diferente al contenido habitual de basura. Estaban llenas de billetes de euros. Eran billetes rosados del color característico de los 500 euros. Los españoles los habían bautizado popularmente como Bin Laden durante aquellos años, porque circulaban muy poco entre los ciudadanos españoles del momento. Eran los billetes más raros de toda la moneda europea española y llegaban en bolsas negras al domicilio. Maite Zaldívar contaría posteriormente, durante un programa televisivo de Canal Sur, las palabras textuales sobre las bolsas negras: Bin Laden. Mis pesadillas no son por las bolsas, es por mi paso por prisión. Era una declaración personal devastadora sobre los años más oscuros del matrimonio Muñoz-Zaldívar, marbellí completo. Y aquí está el momento exacto, la rueda de prensa histórica donde Julián Muñoz negó cualquier intención de separación con Maite Zaldívar, la fecha exacta de la conferencia y el programa televisivo Canal Sur, donde Maite estalló pocas semanas después. Los rumores sentimentales entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja empezaban a sonar con fuerza brutal durante los primeros meses del 2003. Para acallar los rumores mediáticos, Isabel Pantoja renunció a continuar ejerciendo de imagen institucional turística de Marbella durante varios meses seguidos posteriores, y Julián Muñoz organizó una rueda de prensa nacional histórica, acompañado por Maite Zaldívar al lado durante todo el acto público. El alcalde marbellí negó oficialmente cualquier intención sentimental de separarse de su esposa malagueña marbellí. Eran apariencias públicas de pareja sólida marbellí oficial, pero el amor sentimental entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja era un hecho consumado durante aquellos meses. Y Maite Zaldívar terminó estallando emocionalmente durante un programa televisivo de Canal Sur. La primera dama marbellí decidió hacer pública su versión personal de los hechos amorosos. 2 de mayo 2003. Maite Zaldívar entró por teléfono en el programa Bravo por la tarde de Canal Sur y soltó la bomba mediática. Las palabras textuales que pronunció durante aquella mañana histórica del corazón español. Confirmo por mi parte que Julián Muñoz e Isabel Pantoja están juntos. Era el bombazo que durante varios meses Maite Zaldívar había estado preparando emocionalmente. La primera dama marbellí destruía toda la fachada de matrimonio aparente sólido perfecto y dejaba expuesto públicamente a Julián Muñoz como un marido infiel adúltero. Tan solo unas horas después, eran ya la tonadillera Isabel Pantoja y el edil Julián Muñoz quienes aparecían de manera pública como pareja confirmada en El Rocío durante el 2003.
Era la confirmación pública del romance brutal mediático español. La telenovela del corazón empezaba, y aquí está el dato sobre el famoso Rocío del año 2003, donde Isabel Pantoja y Julián Muñoz aparecieron oficialmente por primera vez como pareja pública. La aldea almonteña concreta donde se hicieron las primeras fotografías y el escándalo que durante aquellos días estalló mediáticamente. El Rocío del 2003 se celebraba durante los primeros días de junio en la aldea almonteña onubense. Era una de las peregrinaciones religiosas más importantes de toda España, y miles de peregrinos andaluces acudían cada año a venerar a la Virgen del Rocío. Era también un escenario perfecto para mostrarse públicamente. Isabel Pantoja y Julián Muñoz aparecieron durante el Rocío del 2003 como pareja pública confirmada. Las cámaras españolas captaron las primeras imágenes históricas. Eran fotografías mediáticas devastadoras. La tonadillera con el exalcalde Marbellí pasando juntos durante toda la celebración religiosa onubense. Las palabras textuales de la propia Isabel Pantoja recogidas posteriormente por el diario Infobae sobre el inicio de la relación. Mi relación con Julián Muñoz comenzó durante el 2003, pero no estaba consolidada porque él me decía que estaba separado de Maite. Yo no le creía, hasta que él apareció en el Rocío con su abogado y un documento que certificaba su demanda de divorcio. Era la confirmación pública total de la relación sentimental mediática. Y Julián Muñoz se mudaba durante los meses siguientes a Cantora, la residencia familiar de Isabel Pantoja en el municipio andaluz de Medina Sidonia. Era el corazón sentimental absoluto de la tonadillera durante varias décadas posteriores. Julián Muñoz se convertía oficialmente en el primer hombre que entraba a vivir en Cantora desde la muerte trágica del torero Paquirri durante 1984. Era un gesto sentimental, devastador. Isabel Pantoja abría las puertas de su residencia personal más íntima al exalcalde Marbellí. Era amor verdadero. Y aquí está el dato sobre la moción de censura política que durante agosto del 2003 acabó definitivamente con la carrera política de Julián Muñoz. Los 7 tránsfugas del propio Gil, que durante aquellos días traicionaron al alcalde, y la nueva alcaldesa Marbellí que tomó el relevo. 13 de agosto 2003. La oposición política Marbellí presentó una moción de censura contra Julián Muñoz en el Pleno Municipal. Necesitaban solo unos pocos votos para acabar políticamente con el alcalde Marbellí, y consiguieron el apoyo de 7 tránsfugas del propio partido Gil Marbellí. Marisol Yagüe fue elegida oficialmente como nueva alcaldesa de Marbella tras la moción de censura. Julián Muñoz perdía definitivamente el cargo público más importante de su vida adulta. Apenas había sido alcalde Marbellí durante poco más de un año. Era una caída política absoluta del exalcalde abulense durante el verano del 2003. Pero Julián Muñoz decidió reinventarse profesionalmente durante los meses siguientes a la moción de censura política Marbellí. Se convirtió personalmente en el mánager profesional de Isabel Pantoja. Organizaba conciertos, gestionaba contratos, controlaba económicamente la carrera musical de la tonadillera durante los años siguientes. La pareja brutal mediática nacional Pantoja-Muñoz se consolidó definitivamente durante los años 2003 y 2004. Aparecían periódicamente en todas las revistas españolas del corazón. Lecturas, 10 minutos, Hola, Semana, Pronto. Las fotografías mediáticas absolutas eran portada mediática durante los meses seguidos. Mi Gitana era el nombre concreto absoluto brutal de la finca rural, que durante el 2004 Julián Muñoz e Isabel Pantoja compraron juntos en plena Costa del Sol. Era una propiedad inmobiliaria millonaria y simbolizaba la unión absoluta mediática del exalcalde Marbellí y la tonadillera durante los años decisivos. La compra inmobiliaria brutal de Mi Gitana fue la primera gran inversión conjunta del matrimonio sentimental Pantoja-Muñoz y aprovechaba inteligentemente la posición pública anterior del exalcalde Marbellí, pero también escondía movimientos económicos brutales y regulares. Era el inicio del calvario judicial siguiente. Maite había aguantado durante meses la situación humillante familiar en silencio.
Acompañaba a Julián durante las cenas. Sonreía durante las fiestas marbellíes. Veía cómo la tonadillera se llevaba a su marido. Pero algo se rompió definitivamente durante el 2003 español, y Mate decidió contar la verdad pública a los medios españoles. Y aquí viene la segunda revelación devastadora sobre Julián Muñoz. 13 de agosto 2003. Julián Muñoz perdió la alcaldía de Marbella. Una moción de censura, impulsada por un grupo de 7 tránsfugas del propio partido, GIL, acabó con su carrera política municipal. Marisol Yagüe fue elegida como nueva alcaldesa marbellí, y Julián Muñoz decidió reinventarse profesionalmente como manager personal de Isabel Pantoja. La pareja decidió consolidar la relación sentimental absoluta durante los meses siguientes. Compraron juntos la exclusiva finca conocida como Mi Gitana, en plena Costa del Sol española, y Julián Muñoz se mudó oficialmente a Cantora. Era la residencia familiar histórica de Isabel Pantoja en el municipio andaluz de Medina Sidonia. Se convertía en el primer hombre que entraba a vivir en Cantora desde la muerte trágica del torero Paquirri durante 1984 completo. Era la culminación amorosa pública total de la relación sentimental del corazón español del siglo XXI. Pero la felicidad amorosa duraría apenas 3 años seguidos, porque durante julio del 2006, la justicia española destrozó la vida del exalcalde marbellí. Empezaba el calvario judicial más del corazón español del nuevo siglo XXI. Pero la entrada de Julián Muñoz en Cantora junto a Isabel Pantoja fue solo el inicio del calvario brutal. Era apenas el preludio de algo mucho más doloroso, algo que iba a destruir definitivamente al exalcalde marbellí durante las décadas siguientes, hasta su propia muerte durante el 2024. Y aquí está el dato sobre las inversiones inmobiliarias millonarias conjuntas que durante aquellos años Julián Muñoz e Isabel Pantoja realizaron juntos según el diario 10 Minutos. El tipo concreto de dinero oscuro que durante aquellos años se blanqueó económicamente, y las joyas materiales millonarias que el exalcalde marbellí regaló a la tonadillera. Julián Muñoz e Isabel Pantoja realizaron durante los años 2003 y 2004 varias inversiones inmobiliarias millonarias conjuntas, aprovechando la posición pública anterior del exalcalde marbellí. Se trataba de blanquear económicamente dinero negro procedente de los famosos sobres marbellíes anteriores. Las palabras textuales de Julián Muñoz, pronunciadas posteriormente en sede judicial, sobre los regalos materiales a la tonadillera Isabel Pantoja: le regalé, entre otras cosas, un Mercedes de 2 plazas, descapotable. Era una declaración personal devastadora del exalcalde marbellí sobre el lujo desbordante durante los años 2003 y 2004 completos. Y aquí está el momento exacto. La detención judicial oficial de Julián Muñoz durante julio del 2006 dentro de la llamada Operación Malaya, la trama mafiosa concreta corrupta que durante aquellos años destapó la justicia española, y los delitos económicos imputados al exalcalde marbellí. Julio 2006. Julián Muñoz fue detenido oficialmente dentro de la segunda fase de la Operación Malaya. Era la trama de corrupción inmobiliaria e institucional más importante destapada brutalmente en toda la historia política española, según el diario El Mundo, y el exalcalde marbellí estaba implicado hasta el cuello durante los años anteriores. Las imputaciones judiciales eran cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales. Era la lista de los delitos económicos del exalcalde marbellí durante los años anteriores, y Julián Muñoz ingresaba en prisión provisional durante el verano del 2006 español brutal. Isabel Pantoja también fue imputada judicialmente durante aquellos meses del 2006. La tonadillera estaba acusada de blanqueo de capitales por las inversiones inmobiliarias millonarias compartidas con su pareja sentimental Julián Muñoz durante los años 2003 y 2004. Era el escándalo español. Maite Zaldívar también fue imputada simultáneamente durante el mismo proceso judicial.
La exesposa Marbellí estaba acusada de blanqueo de capitales por las famosas bolsas negras Bin Laden, que durante los años anteriores habían llegado al domicilio familiar Marbellí. Las tres figuras estaban acusadas conjuntamente. Y aquí viene el dato más sobre la decisión sentimental personal devastadora de Isabel Pantoja durante los meses siguientes a la detención de Julián Muñoz, la revista española famosa donde la tonadillera anunció la ruptura sentimental y las palabras textuales devastadoras que durante aquellos meses pronunció Isabel Pantoja. Isabel Pantoja apenas visitó a Julián Muñoz durante los primeros meses en la prisión española. La tonadillera había sido durante los años anteriores el mayor apoyo emocional del exalcalde Marbellí, pero la entrada en prisión cambió completamente la actitud sentimental personal de la cantante española durante el 2006. 3 años después de la detención judicial de Julián Muñoz, durante el 2006, Isabel Pantoja anunciaba la ruptura sentimental absoluta mediante una exclusiva, con la revista Hola. Era el bombazo mediático definitivo del corazón español del momento. Las palabras textuales devastadoras de Isabel Pantoja pronunciadas durante aquella exclusiva brutal de la revista Hola. Mi relación con Julián ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa. Era el cierre sentimental oficial del romance más del corazón español del nuevo siglo XXI español decisivo. Pero las palabras más demoledoras de Isabel Pantoja vinieron meses después. La tonadillera concedió otra exclusiva pública absoluta. Las palabras textuales fueron devastadoras. Quiero que Julián se olvide por completo de que existo y que me deje tranquila. Era la sentencia personal definitiva de la cantante española sobre el exalcalde Marbellí destrozado. Pero las palabras textuales más devastadoras que pronunció Isabel Pantoja meses después de la exclusiva oficial Hola fueron aún más demoledoras. Quiero que Julián se olvide por de que existo y que me deje tranquila. Era la sentencia sentimental personal devastadora de la tonadillera sobre el exalcalde Marbellí destrozado. Y aquí está el dato sobre la condena judicial oficial española que durante el 2013 recibió Julián Muñoz. Los años exactos de cárcel española impuestos por el Tribunal Español. Los años exactos de inhabilitación pública profesional. Y la cantidad económica concreta total, exacta robada, del Ayuntamiento Marbellí, completo, 2013. La Audiencia Provincial de Málaga condenó oficialmente a Julián Muñoz a 7 años y medio de cárcel española, según el diario La Vanguardia, más 10 años de inhabilitación pública profesional para ejercer cualquier cargo público español. Era la condena judicial española más severa del momento español. Los delitos judiciales oficiales por los que fue condenado Julián Muñoz durante aquella sentencia oficial brutal mediática nacional completa: cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística sistemática durante los años de gobierno municipal Marbellí del partido Gil. Era la lista histórica del exalcalde Marbellí. Octubre 2013. Otra condena judicial española. La Audiencia Provincial de Málaga condenó a Julián Muñoz a 2 años más de cárcel española en el marco oficial del llamado Caso Malaya. Eran ya casi 10 años de cárcel española acumulados durante aquellos años seguidos. Y posteriormente, el Tribunal Supremo Español condenó nuevamente a Julián Muñoz a 7 años más de cárcel española dentro del llamado Caso Minutas, según el diario El Debate. Junto al expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Absoluto, era una condena adicional del exalcalde Marbellí durante el verano español. Maite Zaldívar también fue condenada durante aquellos años mediáticos. Cumplió 3 años seguidos completos en prisión española. Isabel Pantoja también fue condenada simultáneamente. Cumplió 2 años seguidos en prisión española. Las 3 figuras mediáticas españolas estaban encarceladas conjuntamente. Y aquí está el dato sobre el deterioro brutal progresivo de la salud personal de Julián Muñoz durante los años de cárcel española completa. Las enfermedades médicas concretas que durante los años desarrolló el exalcalde Marbellí encarcelado y la cantidad exacta de visitas hospitalarias durante los últimos años en prisión española
Durante los años seguidos del exalcalde Marbellí en la cárcel española, Julián Muñoz acumuló durante los años distintas patologías médicas que devinieron en un delicado estado de salud. Era un proceso médico degenerativo durante los años seguidos. Las enfermedades concretas nacionales del exalcalde Marbellí encarcelado durante los años seguidos completos: cardiopatía isquémica hipertensiva, diabetes mellitus tipo 1, arteriopatía generalizada absoluta, numeroso cuadro de afecciones médicas seguidas, pérdida progresiva de visión en un ojo y varios infartos cardíacos. Durante los últimos 2 años en prisión española, Julián Muñoz se vio obligado a visitar el Hospital Español hasta 29 veces consecutivas, según el propio diario ABC. La subdirectora médica oficial de la prisión española informó que el riesgo de muerte del exalcalde Marbellí a medio plazo era superior al 50% brutal español. Y aquí está el momento exacto. El tercer grado penitenciario español oficial concedido a Julián Muñoz durante agosto del 2015. El motivo médico oficial concreto por el que se le concedió el beneficio penitenciario y la foto bailando sevillanas que durante aquellos meses publicó oficialmente un diario español, 4 de agosto 2015. La Junta de Tratamiento Penitenciario concedió a Julián Muñoz el tercer grado penitenciario español. Era una decisión judicial humanitaria basada en el deterioro médico personal progresivo del exalcalde Marbellí durante los años seguidos en prisión española, pero solo unos días después de la concesión oficial del tercer grado penitenciario español, el diario El Español publicó una serie de fotografías del exalcalde Marbellí. Aparecía bailando sevillanas durante una fiesta privada mediática. 28 de agosto 2015. La Audiencia Provincial Española anuló el tercer grado penitenciario español que durante semanas anteriores se había concedido a Julián Muñoz. El juez consideró brutalmente que si el exalcalde Marbellí estaba suficientemente sano para bailar sevillanas durante una fiesta privada, también lo estaba para seguir cumpliendo condena completa. Julián Muñoz tuvo que regresar a la cárcel española brutal. Era una humillación pública del exalcalde Marbellí durante el verano español del 2015 decisivo, y permanecería encarcelado en prisión española durante los meses siguientes completos. 6 de mayo 2016. Julián Muñoz salió definitivamente oficialmente de la cárcel española mediática. Había cumplido las 3/4 partes de la condena judicial impuesta durante el 2013 anterior. Era un exalcalde Marbellí brutalmente destrozado, físicamente y emocionalmente. Y aquí está el dato sobre la nueva relación sentimental española brutal, que durante el 2009 mediático inició Julián Muñoz, la empresaria española concreta, absoluta nacional, con quien empezó la relación amorosa, y la duración exacta de la relación sentimental española. 2009. Julián Muñoz inició durante los años de prisión española mediática una nueva relación sentimental española con una empresaria llamada Carina Pau, según el diario Infobae. La relación amorosa duraría varios años seguidos durante las décadas siguientes posteriores. Carina Pau era una empresaria española brutal discreta. Mantuvo durante varios años oficialmente una relación amorosa estable con el exalcalde Marbellí, Julián Muñoz, durante los años posteriores nacionales. Era la nueva pareja sentimental oficial del exalcalde Marbellí destrozado. Pero la verdadera mujer de la vida personal de Julián Muñoz seguía siendo Maite Zaldívar, la esposa malagueña Marbellí completa mediática. A pesar del divorcio mediático durante el 2003 y a pesar absolutamente de la traición sentimental brutal anterior, Maite Zaldívar también había iniciado durante los años posteriores una nueva relación sentimental española con un empresario ceutí llamado Fernando Marcos. Era una relación amorosa, estable, absoluta, duradera. Llevaba más de 21 años seguidos completos con Maite, según el diario Semana. Las palabras textuales emocionales mediáticas que Maite Zaldívar pronunció sobre Fernando Marcos en una entrevista televisiva española. A mí el cariño no se me acabó, pero el amor sí. Yo estoy con otra persona. Era una declaración personal, devastadora. Y aquí está el dato nacional sobre la libertad condicional española oficial brutal mediática, que durante el 2021
concedió la justicia española al exalcalde Marbellí. El motivo médico oficial, absoluto mediático, y la fecha exacta definitiva de la concesión oficial. 2021. La justicia española concedió a Julián Muñoz la libertad condicional completa. Era una decisión humanitaria basada en el evidente y progresivo deterioro médico oficial del exalcalde Marbellí, destrozado durante los años seguidos españoles. Julián Muñoz era durante aquellos años un hombre completamente destrozado físicamente y emocionalmente. Había perdido oficialmente la alcaldía mediática Marbellí, había perdido a Isabel Pantoja, había perdido la salud personal y había perdido el respeto público nacional español brutal. Pero durante los meses siguientes oficiales absolutos mediáticos completos, la familia personal del exalcalde Marbellí, Julián Muñoz, se mantuvo siempre absolutamente al lado durante los años más oscuros. Maite Zaldívar, las hijas Elia y Eloísa, y el nieto Fran Redondo, eran la familia del exalcalde Marbellí. Y aquí está el dato sobre la decisión sentimental personal devastadora que durante los últimos meses tomó Julián Muñoz junto a Maite Zaldívar: la boda secreta oficial brutal mediática y el motivo legal oficial concreto del matrimonio. Pocas semanas oficiales antes del fallecimiento del exalcalde Marbellí, Julián Muñoz y Maite Zaldívar decidieron volver a casarse en una boda secreta completa, decisiva, absoluta. Era una decisión personal radical. Habían pasado oficialmente 17 años seguidos, brutales mediáticos nacionales, desde el divorcio oficial durante el 2003 anterior, y volvían a casarse durante las últimas semanas mediáticas. Era la reconciliación matrimonial final. Aunque se especulaba mediáticamente que la boda completa tenía motivos económicos personales relacionados con la pensión de viudedad y la herencia familiar futura, la familia Muñoz Zaldívar aseguraba que el verdadero motivo era simplemente mostrar la unión familiar. Y aquí está el dato sobre la última gran intervención televisiva oficial brutal mediática de Julián Muñoz, pocos días antes de morir definitivamente. El programa televisivo oficial, donde se sentó por última vez, la fecha exacta nacional de la emisión oficial del programa: 13 de septiembre, 2024. Telecinco emitió la última gran intervención televisiva decisiva del exalcalde Marbellí, Julián Muñoz. El programa mediático concreto era De Viernes. La entrevista oficial mediática había sido grabada apenas días antes, con Maite Zaldívar al lado. Julián Muñoz se sentó junto a Maite Zaldívar durante la entrevista grabada brutal. Se sinceró durante varios minutos como nunca antes lo había hecho públicamente durante toda su vida adulta completa. Hablaba abiertamente de los inicios laborales, de los problemas matrimoniales y de la buena sintonía familiar actual. Las palabras textuales devastadoras absolutas mediáticas que Julián Muñoz pronunció durante aquella última entrevista televisiva: lo peor que me ha pasado en mi vida fue enamorarme de Pantoja. Era un periodo nefasto. Era la confesión final absoluta nacional del exalcalde Marbellí. La audiencia televisiva mediática completa del programa de viernes alcanzó un 19,9% de share, según el propio diario Semana. Era una audiencia brutal, decisiva, histórica del programa televisivo Telecinco. Y la entrevista cosechó infinitas críticas contra el exalcalde Marbellí destrozado completo. Y aquí está el dato sobre el deterioro físico progresivo absoluto del exalcalde Marbellí durante los años posteriores a la salida definitiva de la cárcel española. Las múltiples enfermedades médicas concretas que durante los años siguientes desarrolló oficialmente, y los hospitales malagueños, donde acudía periódicamente a tratamientos. Julián Muñoz era, a partir del 2016, un hombre físicamente destrozado. Apenas podía caminar durante varios minutos seguidos sin descansar. Llevaba durante los años siguientes una sonda médica permanente para respirar. La cardiopatía isquémica le impedía hacer cualquier esfuerzo físico durante los años posteriores. La diabetes mellitus tipo 1 le obligaba a inyectarse insulina varias veces diarias. La arteriopatía generalizada le impedía sentir las extremidades durante varios minutos seguidos. Y los infartos cardíacos múltiples le habían dejado el corazón completamente debilitado.
Era un hombre médicamente arruinado durante los años posteriores, pero el peor golpe médico físico llegó durante el 2022. Julián Muñoz perdió la visión completa de un ojo durante aquellos meses. Era una secuela médica brutal de los años de cárcel española absoluta. El exalcalde Marbellí se quedaba ciego de un ojo durante los años siguientes. Y aquí está el dato sobre la relación familiar reconstruida del exalcalde Marbellí con la familia Muñoz Zaldívar durante los años posteriores a la salida de la cárcel. Las hijas brutales Elia y Eloísa, que durante los años habían sufrido la traición del padre, y el nieto Fran Redondo, que durante los años se convirtió en el gran apoyo del abuelo. Las hijas Elia Muñoz Zaldívar y Eloísa Núñez Zaldívar habían sufrido emocionalmente durante los años anteriores la traición personal del padre Julián Muñoz hacia la madre Maite Zaldívar. Habían visto durante los años cómo se desmoronaba la familia. Habían visto cómo el padre prefería a Isabel Pantoja por encima de ellas mismas. Era un dolor familiar brutal, pero las hijas Elia y Eloísa decidieron durante los años posteriores a la salida de la cárcel española perdonar oficialmente al padre Julián Muñoz. Era un gesto familiar absoluto brutal. Demostraba la nobleza personal del entorno familiar más cercano. Y el padre destrozado recuperaba poco a poco la confianza de las hijas mediáticas. El nieto Fran Redondo se convirtió durante los años posteriores en el gran apoyo emocional del abuelo Julián Muñoz. Era hijo de la hija Eloísa Núñez Zaldívar. Visitaba constantemente al abuelo en el hospital Marbellí durante los años y compartía con él largas conversaciones sobre la vida familiar absoluta brutal mediática. Maite Zaldívar también había vuelto a estar emocionalmente cerca del exmarido durante los años posteriores a la salida de la cárcel española. Había iniciado una nueva relación sentimental con el empresario ceutí Fernando Marcos, pero seguía cuidando personalmente al exmarido durante todos los problemas médicos del exalcalde Marbellí destrozado. Y aquí está el dato sobre el diagnóstico médico devastador que durante el 2024 recibió Julián Muñoz. La fecha concreta de la detección brutal del cáncer galopante y el tratamiento médico oficial absoluto que durante los meses siguientes empezó a recibir el exalcalde Marbellí destrozado. Principios del 2024. Julián Muñoz acudió periódicamente al hospital Marbellí para realizarse varias pruebas médicas rutinarias absolutas. Tenía dolores fuertes durante varias semanas seguidas. Apenas podía levantarse de la cama matinal durante varios días seguidos completos. Algo grave estaba pasando físicamente en su cuerpo destrozado anterior. Los médicos malagueños diagnosticaron al exalcalde Marbellí un cáncer galopante brutal mediático nacional. Era una enfermedad terminal devastadora. Apenas le quedaban unos meses de vida según los especialistas malagueños decisivos. Julián Muñoz aceptó personalmente la realidad médica absoluta mediática. El exalcalde Marbellí empezó oficialmente durante los meses siguientes a recibir tratamientos de quimioterapia agresiva brutal mediática. Era un tratamiento doloroso devastador. Le destruía físicamente las pocas fuerzas que durante los años anteriores había mantenido y le obligaba a permanecer ingresado periódicamente en hospitales malagueños diferentes durante varias semanas seguidas. Y aquí viene la tercera revelación devastadora sobre los últimos momentos de Julián Muñoz. 24 de septiembre 2024. Julián Muñoz sabía perfectamente que el final estaba cerca. Llevaba durante los últimos meses delicado de salud por el cáncer galopante diagnosticado durante el 2024. 76 años recién cumplidos. El exalcalde Marbellí vivía sus últimos días ingresado en el Hospital Internacional de Marbella desde el 15 de septiembre. Apenas podía hablar durante varios minutos seguidos, pero mantenía intacta la dignidad personal hasta el final. Su esposa, Maite Zaldívar, se turnaba constantemente junto al exalcalde Marbellí durante las 24 horas del día. Las hijas Elia Muñoz Zaldívar y Eloísa Núñez Zaldívar también acudían constantemente al hospital Marbellí, y el nieto Fran Redondo permanecía siempre al lado del abuelo agonizante. Ni rastro mediático de Isabel Pantoja durante aquellos meses finales. La tonadillera había decidido durante los años anteriores que Julián Muñoz no existía emocionalmente para ella.
Era el último gesto brutal decisivo, de crueldad personal de la cantante hacia el exalcalde marbellí destrozado. Julián Muñoz murió en Marbella por cáncer galopante durante las horas finales del 24 de septiembre del 2024 completo. Acababa de cerrar para siempre el capítulo más mediático del corazón español del siglo XXI. Pero los últimos minutos nacionales del exalcalde marbellí merecen ser contados con todo el detalle absoluto, porque entender cómo Julián Muñoz afrontó la muerte definitiva te ayudará a entender por qué fue uno de los políticos españoles más complejos y devastadoramente sentimentales del corazón español del siglo XXI completo. La noticia oficial mediática completa de la muerte definitiva del exalcalde marbellí se difundió rápidamente por toda España durante las primeras horas brutales del 24 de septiembre. Los telediarios españoles abrieron con el fallecimiento mediático. La Radio Nacional interrumpió la programación habitual durante todo el día. El cuerpo decisivo del exalcalde marbellí fue trasladado al tanatorio de San Bernabé en Marbella. Algunos familiares directos mediáticos empezaron a llegar durante las primeras horas finales. Y aquí está el dato brutal sobre la decisión personal definitiva mediática radical de la familia Muñoz Zaldívar durante los últimos días completos. La forma concreta de despedida oficial del exalcalde marbellí y la ausencia absoluta brutal nacional oficial de Isabel Pantoja durante el funeral oficial. La familia Muñoz Zaldívar expresó oficialmente durante aquellos días mediáticos su deseo personal de despedir al exalcalde marbellí en la más estricta intimidad familiar mediática decisiva. Era una decisión personal radical brutal del entorno familiar más cercano. Maite Zaldívar permaneció al lado del cuerpo del exalcalde marbellí durante todo el sepelio. La esposa malagueña reconocía durante aquellos días mediáticos nacionales el dolor personal completo decisivo. A pesar de toda la traición sentimental anterior, las hijas Elia Muñoz Zaldívar y Eloísa Núñez Zaldívar acompañaron a la madre Maite Zaldívar durante todo el funeral oficial brutal del padre fallecido, y el nieto absoluto mediático Fran Redondo permaneció siempre cerca del abuelo fallecido durante las horas del sepelio. Pero el momento más durante el funeral oficial mediático fue la ausencia mediática de Isabel Pantoja. La tonadillera nacional brutal completa no acudió oficialmente al tanatorio de San Bernabé. Las palabras textuales devastadoras de la periodista madrileña mediática Paloma García Pelayo en el programa televisivo Y ahora son soles, Isabel Pantoja había prohibido a todo el mundo de su entorno personal mediático hablar sobre Julián Muñoz durante los años anteriores brutales nacionales absolutos. Era la sentencia personal definitiva de la tonadillera. Isabel Pantoja había decidido durante los años anteriores completos que Julián Muñoz no existía emocionalmente y se mantenía fiel a aquella decisión personal radical hasta el último momento mediático final. Y aquí está el dato sobre la decisión institucional definitiva del Ayuntamiento marbellí durante los días posteriores al fallecimiento del exalcalde marbellí. El homenaje oficial brutal que durante aquellos días mediáticos se debía rendir al exregidor marbellí. Marbella decidió durante aquellos días decisivos no rendir ningún homenaje institucional oficial nacional al fallecido exalcalde marbellí, Julián Muñoz. Según el diario absoluto mediático, El Debate. Era una decisión política radical mediática decisiva absoluta brutal del consistorio marbellí. Para el recuerdo quedaba el caso Malaya, una de las tramas de corrupción más sonadas completas de la historia política española, y la imagen pública mediática nacional del exalcalde marbellí destrozado. Lloraron la muerte definitiva brutal del exalcalde marbellí. Maite Zaldívar, las hijas absolutas Elia y Eloísa, el nieto completo Fran Redondo y el entorno familiar directo mediático. Ni rastro de Isabel Pantoja oficial. Y aquí está el dato sobre las palabras textuales emocionales brutales completas que durante los meses posteriores pronunció el nieto Fran Redondo en homenaje al abuelo Julián Muñoz. El programa televisivo español concreto mediático donde el joven pronunció las palabras finales. Durante los meses posteriores al fallecimiento oficial del exalcalde marbellí, el nieto brutal nacional, Fran Redondo, realizó varias intervenciones televisivas españolas mediáticas, decisivas en homenaje personal al abuelo Julián Muñoz fallecido. El nieto Fran Redondo
Apareció oficialmente en el programa absoluto mediático Tarde AR de Telecinco, según el diario Semana, y mostró públicamente el homenaje personal decisivo que durante los meses anteriores había realizado en memoria del abuelo fallecido brutal. Las palabras textuales emocionales del nieto mediático nacional, Fran Redondo, durante las entrevistas posteriores. Era una época compleja mediática aquella de la cárcel. Verlos en esa situación no le gusta a nadie brutal. Hoy, exactamente más de un año después del fallecimiento oficial completo de Julián Muñoz, la memoria personal del exalcalde marbellí sigue presente entre los españoles mediáticos. Aunque nadie haya querido rendirle absolutamente ningún homenaje institucional, esta es la historia verdadera brutal completa de Julián Muñoz, el camarero abulense que llegó a alcalde de Marbella, el amante público de Isabel Pantoja durante 6 años seguidos, el político español más absoluto del corazón nacional del siglo XXI, y el hombre que durante el 24 de septiembre del 2024 cerró el capítulo más oscuro y mediático del corazón español del siglo XXI decisivo. Si esta historia sobre la verdadera vida oscura mediática de Julián Muñoz te ha conmovido, regálanos un like y suscríbete al canal para conocer más historias verdaderas sobre los grandes ídolos del corazón español. ¡Hasta pronto!